de trance, Sandra. Solo y es mi voz. Y ahora comienzas a entablar conexión con Gloria. Te vas a mover y me dices a dónde llegas. Te mueves 1, 2 y 3. Ahora, Estoy ahí en su casa. La veo a ella desde un semblante eh, consciente, observando, pero todo lo que es su campo emocional la siento como como si ella se sintiera sumergida en algo. Incluso podría decirlo sin dirección y sin rumbo. Lo que es el área, todo el campo de ella, primero voy a hablar del campo de ella. Es como si ella se centrara en un espacio vacío. Y lo que es el área cardíaca es como si estuviera muy acelerada, pero como si a la vez ella estuviera resguardando algo. El semblante de ella no me agrada. Es como si tuviera cierta distorsión en el rostro. ok. Bien, Sandra. Entonces vas a paralizar el evento y a aquello que está distorsionando el rostro de Gloria le vas a decir que salga de ella. Ahora, sale de forma inmediata, no se puede resistir. Es una especie de lagartija. De color verde con todo el cuerpo liso, con una cola y a visualmente representa una hembra, ¿Está como a ras de piso o erguida? no erguida, Ok. Y, ok, su reacción al verse obligada a salir. molesta, molesta y desafiante. Le va a preguntar el nombre a esa reptil. Cole, colecoa. Olecua. Sandra, pregúntale qué hace ahí controlando a Gloria. No voy a responderte, dice. Averígualo. A ver, me dejas hablar con la reptil. Haz cambio. Ahora. Olecua, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que estamos realizando? Sí, lo entiendo. ¿Puedes percibir la condición en la que te encuentras en este momento, totalmente paralizada? Sí, intenté evitarlo en varias circunstancias y métodos. Bien, eh, entiendes que en realidad no puedes moverte ni puedes hacer nada más que, no sea, responder si quieres de alguna forma eh, librarte de este problema en el que estás. Inmóvil ya estoy, responderte no sé.
Ok. ¿Qué haces ahí con Gloria, controlándola? La habito, bien lo dices, la controlo. Estoy impidiendo que en su radar tenga la mínima sintonización o frecuencia para activar su centro cardíaco. Estoy evitando y haciendo todo lo contrario. ¿Con radar te refieres a su conciencia o a otra cosa? Con radar me refiero a que no debo de permitir que en su entorno tenga sintonizaciones que alteren su frecuencia cardíaca, Ok. que la hagan, por decirlo de alguna manera, someterse a esa frecuencia. Debo de hacer que ella permanezca en un estado frío, incontrolable y sostenible para mi frecuencia, Ya estás evitando que ella tenga vínculos de corazón. interrumpiendo señales, correcto, interrumpiendo señales propicias donde le afecten internamente. ¿Qué pasa con la persona, con el humano que no logra entablar vinculaciones de corazón con otras personas? Lo que te comentaba, son personas frías e insostenibles para nosotros, insostenibles para ustedes. Sostenible para ustedes, insostenible para quienes las rodean. Correcto. Y Comienzan a crear una condición muy vulnerable a las frecuencias. Crean una especie de distorsión y confusión. Primeramente, es una confusión emocional, pero a la vez de manera paralela, efectuándose a la misma vez, se crea una confusión mental. Esto genera dentro de la persona distorsiones en el campo y los hace menos permeables, es decir, se vuelven habitantes más fríos más y rígidos. y con menos intención de relacionarse. Pero al mismo tiempo es un descontrol por dentro, porque eso es un punto extremo en el vínculo humano, lo que hace que de alguna forma internamente, sin que pueda salir, exista un anhelo de vinculación, un anhelo de conexión, un aspecto bonito que está ahí como encerrado. Correcto, correcto. De hecho, internamente, mm, eso que le llamas ímpetu puede generar en ella justamente esta necesidad de convertir todo ese dolor y su duelo en una frecuencia de distinción más sublime, más sutil. Pero ahí es donde emerjo yo el control. Ok. ¿Te has aprovechado de la figura materna para hacerlo? He aprovechado de todo lo que he podido, Bueno, incluyendo la figura materna. claro, sí, sí, sí. Desde la inteligencia de ustedes, por supuesto, nunca una sola opción, nunca un solo objetivo, sino que múltiples Varias, aristas. Sí, claro, sí. claro. Pero, claro, acá apunto a que el tema con su madre es un tema sensible para Gloria. Apenas
apenas yo le hago una pregunta que la lleva a ese punto, Gloria inmediatamente se quiebra, emerge ahí, se desencadena una emoción. Quiere decir que es un tema importante. Eso funciona como réplica. Al ser algo que emocionalmente le genera tanta inestabilidad, se genera una réplica en el entorno, generando las mismas condiciones, pero en un resultado inverso. Es decir, ya que ya lo recibió, ahora se convierte en un estado de emisión y eso genera la constante distorsión en el entorno. Por eso son réplicas. Claro, y acá la regla es simple. Lo que yo hago, me lo hago. ¿Sí o Correcto, no? Quiere correcto. decir, ¿por qué? Porque a este tema O me llegamos lo hacen. a este, claro, lo que yo hago, permito que me lo hagan. En el caso de ustedes. Eh, en, Sí, eh, a este tema llegamos a partir de que ella mencionó muchas veces el tema del control en su trabajo, la necesidad de control en su familia, en la crianza con su hijo. Y yo le pregunto respecto a este fenómeno, que cómo ella lo ve. Inmediatamente llega el tema de su madre, que ella se crió con una mujer de estas mismas características. eh, Mucha violencia, mucha agresividad, mucho control. eh, Ella ahí es donde entra en este estado emocional, dando a entender que ahí hay algo que no está resuelto y, y que luego conversando, yo le pregunto si la figura de su madre sigue en ella y ella la reconoce, reconoce en su determinación genética, reconoce en diálogos respecto a ciertos reprochos que le hace de su pasado. O sea, la madre, aunque está alejada de ella, tomó la decisión de alejarse, la copia física de la madre, un aspecto de la madre sigue estando en ella, es así, y te aprovechas de eso. correcto, correcto. Y acá es lo que yo quiero decir esto. Yo esto lo tengo claro, pero es importante que Gloria también lo escuche de esta instancia. Si yo, eh, si en mi interior, en mi mente, existe la presencia de una persona con la que yo interactúo, no es imaginación mía, es la persona. ¿Es así? Correcto. Por lo tanto, Tú lo estás creando. estoy creando la vinculación, Sí, el vector de entrada. Por lo correcto, tanto, en cuarta dimensión, lo que yo estoy haciendo es mantener una vinculación con la presencia de esa persona. Esa presencia es real. correcto. Yo creo esa vinculación. Así es, Por lo tanto, mientras la persona no cierre su mente a estas personas, la presencia de esa persona, aunque no sea 3D, sigue siendo en 4D. así es. Sigue estando la presencia de esa persona. Sigue estando el control de esa persona sobre el aspecto físico. Así es, la sigue afectando de alguna manera. Y eso es importante de evaluar porque muchas veces se le quita importancia a la gente, a las presencias que nosotros permitimos en nuestro interior. En mi interior no entra nadie. Yo no tengo nunca a nadie en mi interior. Yo no converso con nadie, yo no permito la vinculación con nadie, a excepción de momentos que yo desee y que vengan a contribuir a hacer algo bonito, pero son prácticamente no ocurre. Mis Sí, son interacciones son nulos. completas. Sí, Eh, ¿Por qué? Porque yo al momento de ejercer mi criterio personal, tiene que ser mi criterio personal. No puede estar involucrado otro ser en ello. Y eso es algo correcto. que el humano tiende a no valorar, a no evaluar. Sí, no lo distingue. Exacto. No logra distinguir quién es él de quién es todo esto que está pasando adentro y permite que estén estas presencias, crea estas vinculaciones, estos vectores de entrada, en lo que se genera al final una confusión. Y, y en este sentido te estás aprovechando de eso, ¿sí o no? Sí,
A mayor pensamiento, mayor es el arraigo Exacto. emocional. Esa es la palabra, arraigo. Entre más pensante, más arraigo con la bestia. Correcto, Por lo tanto, más difuminada está la relación entre quién es la persona, quién decide ser la persona y la bestia que controla. correcto. En este caso yo se lo pregunté directamente a Gloria, cuánto ella puede distinguirse ella misma del aspecto reptil. Y me hace con la mano así como, más o menos nomás. Mm, Ahí está la muestra de que estás tú en control. correcto, Y y la fuerza con la que ella controla permite la fuerza con la que tú la controlas. ¿Sí o no? sí, O sea, acá la correspondencia es total. Eso hay que evaluarlo. El axioma de mm, correspondencia está funcionando siempre. No deja de actuar, no tiene vacaciones ni nada. Acá la correspondencia es exacta, es fáctica. Si yo controlo, yo permito que me controlen. Si yo controlo afuera, me controlan adentro. ¿Sí o no? sí, Como correcto, es adentro, es afuera. Eso está actuando y operando todo el tiempo. sí. Son pocos los humanos que llegan a estos cuestionamientos y son pocos los humanos que llegan al entendimiento. Si pudieran hacer el enlace y la correspondencia entre lo que están controlando y lo que los está controlando, suavemente podrían ir eliminando esas aristas y esos anclajes, pero son pocos los humanos que pueden darse el tiempo a realizar esa tarea de introspección, de evaluación y como lo nombras, de correspondencias. Es una tarea que no se las ponemos fácil. Así es. Así es, porque al final es actuar desde ese lugar no le permite a la persona tener la fuerza necesaria para poder concretar lo que anhela desde el corazón. Lo que sí tiene claro Gloria es lo que anhela su corazón, lo que le dicta el corazón. Pero ella también es consciente de que no puede hacerlo. Así Simplemente no puede. Está ahí, lo percibe, pero no puede, es algo que está resguardando, pero que todavía no ejerce en poder. porque no tiene el empoderamiento necesario, Correcto, porque está actuando desde un lugar que les corresponde a ustedes, correcto. mental, intelectual, Porque no rígido, rompe controlador. esas, exacto, no rompe esas estrías de control. Al no romper estas estrías de control, permite que siga siendo controlada, fomentada por el miedo, no puede romper esas estructuras. Al romper las estructuras corre el riesgo, como ella lo comenta o piensa, corro el riesgo de quedar vulnerada. Y acá no hay otra. O el humano cambia su forma de ser, cambia su forma de actuar, entiende de que debe actuar y comportarse y resolver y decidir desde un lugar distinto al que viene haciéndolo, o sigue manteniéndose en el mismo lugar. Correcto. O sea, ella tuvo intervenciones con otros terapeutas hace 7 años, se siente más o menos bien, va a unos cursos, se siente más o menos bien y empieza una relación hace 5 años que ya en este punto ella sabe que debe terminar y no puede. Y su corazón se lo dicta y simplemente no puede. Y sigue ahí vinculándose desde un lugar que no es el corazón y que al final termina complicando esto, las hace sentir totalmente atrapada. Son las viejas estructuras las que no le permiten romper el vínculo. Sigue decidiendo desde el mismo lugar, desde el control. Correcto.
desde la cabeza. Sí, Eso básicamente es miedo, ¿no? correcto. Por eso hablo de las viejas estructuras que fomentan justamente ese miedo. Y termina por eligiendo exactamente lo mismo. Es como si buscara alternativas o bases para seguir sosteniendo una relación que ya no es sostenible, pero ella le sigue buscando razones para seguir mantenida ahí. Ah, permite eso a romperse. Porque al final está actuando desde, claro, o sea, de partida, tiene totalmente difuminada su propia identidad. No sabe dónde termina ella y dónde comienza la bestia. Sí, Eso es lo primero, o sea, ahí ese es un tema. A partir de esto, ya las decisiones se toman mm, desde un lugar que sostiene esa identidad difuminada. O sí, sea, desde lo que implica tu necesidad, no de lo que implica la necesidad de ella. Que estamos hablando ya correcto. como ustedes son más que un parásito, son inteligentes, pero estamos hablando de que acá prima la necesidad parasitaria, no la de ella. Eso es lo que los hace diferentes de ustedes. Nosotros trabajamos bajo un objetivo y seguimos fieles a ese objetivo. No involucramos la forma mm, dual de observar si es benéfico o no, únicamente actuamos. Ustedes entran en esta confusión dual de si es lo correcto o lo incorrecto, si es benéfico o perjudicial. Ahí es lo que los atrasa a su objetivo. Justamente esta dualidad del pensamiento entre lo que puede estar bien y lo que me da cierta comodidad en el momento, o lo que va a terminar por romper toda mi estructura, pero me va a llevar a ese objetivo que quiero, a ese objetivo que el corazón emana. Ahí es donde rompen la estructura, pero es difícil para ustedes poder diferenciarlo porque no van bajo un objetivo. Siempre están con miras de hacer lo correcto o lo incorrecto, de cómo se sienten. Exacto. Eso es lo que les impide moverse. En esta debilitación que ustedes han procurado del cerebro humano, esta desconexión, esta desactivación del cerebro, o esta falta de activación, vamos a decirlo, ustedes procuran que esté dañada nuestra correlación interna. Ustedes tienen una correlación, vamos a decir, casi perfecta. Ustedes pueden mantener una correlación en sus acciones constante. El humano no es así. Así es, El humano está dañado en su correlación interna. Eso es parte de la así condición es, humana. Y justamente mientras no se alcance un nivel, un grado de conciencia que le permita al humano darse cuenta que no hay bueno y malo, sino que está lo que resuena con el corazón o no, y que dirigido de ahí ya no hay que decidir nada, todo es válido, porque el corazón tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propio lenguaje, y sabe qué es lo que debe hacer a cada momento sin necesidad de pensarlo. Mientras el humano no llegue a ese punto, está sometido a tener que pensar en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí o no? así es, Y desde ahí, por supuesto, que la fuerza que tiene el pensamiento, que no la vamos a desestimar, es algo poderosísimo, es algo que mueve la sociedad, mueve el mundo en el que nos vivimos. No lo vamos a subestimar tampoco, la fuerza del pensamiento, pero no es comparable a la fuerza del corazón. Por eso es que las personas no pueden salir. O siguen actuando a través del miedo, a través de arrancar, a través de no confrontar, a través de no alcanzar una evolución que les permita comenzar a actuar desde otro lugar. Porque eso hay que romper algo. Hay que romper con algo, hay que romper con un programa, hay que romper con un patrón, hay que romper con esquemas mentales, emocionales, internos, que son muy fuertes, que están muy arraigados.
Que ustedes se encargan de arraigarlo con cada acción, ¿sí o no? Sí, En este sentido, cuando una persona tiene claro lo que debe hacer, cuando en su corazón sabe lo que tiene que hacer, no hay nada peor que no seguir al corazón cuando se sabe realmente lo que hay que hacer. correcto. Pero para eso hay que entender de que estamos dentro de una unidad múltiple perfecta, que la realidad no es una sola, que es flexible y que el humano luz puede actuar en cuanto a las directrices del corazón. Todo lo que resuena con el corazón, con ese lenguaje y con el humano luz puede actuar en esa dirección y no podemos temer de ello. Eso que se dice, el temor a Dios, ¿no? Como se dice religiosamente, eso es totalmente reptil. ¿Cómo vamos a temer de lo que implica nuestro propio potencial luz? Que no lo veamos, que no sepamos cómo se van a desenvolver las cosas, eso es otro cuento. No podemos temer de eso. Si no, estamos sometidos a tener que pensar las cosas a cada momento, pensar y repensar cada circunstancia. Y ahí es donde ustedes reafirman su control. En este caso, tienen a Gloria en ese estado. Apenas me pudo, le pregunté sobre el control, apenas me pudo hablar unos segundos de ello. Apenas tiene una noción de que es negativo, pero la evaluación de esto o está a un nivel que todavía no está entendido o está barrido bajo la alfombra. Cuando le pregunto sobre su turbulencia mental, me dice, no, no, tranquilo con eso, si yo eso lo intento controlar al máximo posible. O sea, volvemos a lo mismo, pero eso no es ella, eres tú, ¿sí o no? Así es, Eres tú actuando a través de ella. Si eso no le pertenece al humano, así ni el es, control, ni el pensamiento, ni ninguna de esas cosas. Es el humano permitiendo que tú actúes en ella, así es, al no tener claro y al no valorar realmente eh, tu naturaleza o la naturaleza de cómo se expresa lo que tú eres en ella. Porque esto no debería, y esto te lo digo, Gloria, a ti, esto no debería significar ningún esfuerzo al final del día. Si tú sabes realmente qué es lo que te pertenece a ti en cuanto a tu decisión de vincularte con tu potencial luz original y lo que le pertenece a la bestia, queda muy claro. Ahí no se trata de una cuestión de voluntad, se trata de poder identificar realmente ambas partes, ambas determinaciones. ¿Por qué? Porque si tú llegas a una conclusión clara de qué es lo reptil, y esto es reptil, esto para mí es nocivo, ¿cómo vas a estar dándole la razón? ¿No? Si tú sabes, el control reptil me quiere actuando de esta forma, me quiere decidiendo desde este lugar, por ejemplo, me quiere decidiendo de esta manera, ¿cómo vas a darle la razón? ¿Te das cuenta? Seguir haciéndolo es darle la razón, es reforzar el control. Pero para eso tienes que tener muy claro lo que estas entidades quieren de ti, cómo te quieren, en qué estado te necesitan. No es solo saber, no es solo tener la información, es realmente valorarlo, o sea, valorar esa información, valorar que realmente estas entidades te quieren tal como estás ahora, con el estrés por las nubes, con problemas neurológicos, con problemas eh, de, en el sistema nervioso, con problemas de conflicto en el trabajo, en la pareja, con problemas para identificar dónde terminas tú y dónde comienza la bestia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por el simple hecho de no valorar, no valorar realmente
la naturaleza de estas entidades en ti y no valorar que realmente hay cosas que no son tuyas, simplemente no son tuyas. Y al darte cuenta que no son tuyas, eh, el humano tiene que llegar a un punto en donde diga, ok, si esto no es mío, esto lo porto, pero no me pertenece. Y si lo sigo haciendo, si sigo reiterando en esto, yo mismo, yo mismo le estoy dando luz verde a ser controlado. O sea, yo con esto, con esta acción, con este comportamiento, yo les estoy diciendo, ok, contrólenme. Acá estoy, dispuesta, abierta para esto. Y desde ese lugar no se resuelven las cosas. Entonces, pero para eso tiene que llegar un punto de valoración de lo que implica esta naturaleza, porque si no, la voluntad muchas veces no es suficiente. Si no se tiene la información muy bien valorada, muy bien integrada, la voluntad no sirve de nada, porque estas entidades tienen una correlación y una voluntad mucho más fuerte, mucho más agresiva que la de nosotros. Básicamente, claro. O sea, al final el problema con el hijo, tú, Colecua, tienes el control del hijo también, actualmente, Sí, y de sí, la pareja, también, y de la madre, sí, de los 5. del padre. Sí, Ok. Pero ¿a quién controlabas tú cuando te acercaste a Gloria? a Ella ella, estaba desconectada. Ella estaba desconectada. sí, ¿A quién controlabas ya de su entorno? a su madre, Ah, claro, tenías acceso directo a su interior. sí, Si ella correcto, permitía el acceso de su madre a su interior constantemente, correcto, como una voz, como una imagen, como una representación simbólica, como problemas sin resolver, como determinación genética, o sea, desde distintas áreas ella percibe a su madre en su interior. sí, Y es importante reiterar esto, quiero que lo dejes claro. Eh, una persona como imagen en nuestro interior es la persona, es la presencia real, en cuarta sí, dimensión de la correcto, persona. correcto, Muchas veces la gente cree que alejándose en tercera dimensión es suficiente. Y no se dan cuenta que en realidad quien está en control es cuarta dimensión. Ahí está pasando todo realmente. Tercera dimensión es una consecuencia de cuarta dimensión. Es efecto de cuarta dimensión. ¿Sí o no? así es, Aunque haya retroalimentación, aunque haya simbiosis, eh, en realidad donde se está tejiendo todo es en cuarta. así es, Y mientras eso no se valore, claro, las personas no aprenden a poner límites porque no lo valoran siquiera. Entonces no pueden llegar siquiera a valorar la necesidad de poner límites en su interior, pensando que eso todo está ahí siendo imaginado y que no es real. O peor, creen que son ellas mismas, ¿sí o no? así es, Ahí está la confusión identitaria también. Imposible saber quién es uno mismo si está toda esa tremenda confusión. Y podría ser una persona, pero podrían ser 100. Y la gente intenta, la mayor de las veces, valoran sagradamente la privacidad, la propiedad privada, los cercos, ponen alarmas en las casas y no se dan cuenta que en su interior lo tienen totalmente vulnerado, violado. así es,
¿De qué sirve una casa con total seguridad si el interior de la persona está totalmente ahí eh, A nuestra pasado a llevar disposición, a la claro. disposición de ustedes? Y basta que una entidad controle a la persona que yo estoy dejando entrar también a mi mente constantemente, Sí, por supuesto. para que la entidad entre junto con con la copia física de esa persona. En realidad requiere de mucho trabajo interno o espiritual para entenderlo y hacer lo que tú haces, de no distorsionar tu interior cuando viene una persona a tu mente, entendiendo que esa persona puede traer consigo un habitante. No dentro de mi arquitectura interna, pero con pinza y totalmente bajo necesidad puntual. Si no, imposible entrar en mi cabeza. Bien, ¿has puesto implantes en el cuerpo de Gloria? Sí, 301. Por ¿En el eso te hogar? hace referencia a sus dolores físicos. En el hogar también hay dispositivos, 12 dispositivos, ¿Cuántos portales? dos. ¿Cómo se llama el jefe de tu facción? Plante, Planteón, ¿Qué raza es? dragón de dos cabezas. ¿Detectó ya esta conexión? Seguramente. Ah, ha estado en silencio, no te ha dicho nada. No, no ha hecho nada. Me tienen demasiado paralizado y sacándome tanta información que no tengo tiempo para estar observando. Bien, eh, ¿cómo se llama su planeta principal? Omnea. Bien, Ahora sí se dio cuenta de la relación. me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Vas a conectar con este dragón de dos cabezas en el planeta Omnea. Cuando estés frente a Planteón, me lo dices. Te mueves ahora. Ya digo. Bien, observas todo el lugar paralizado completamente, Sandra, y me describes a este dragón. El lugar es un espacio como con muchas catedrales de color negro. Toda la base es como si fuera una catedral seguida por otra. El dragón está ahí en una de esas estructuras. Es de color también gris oscuro, con dos cabezas, escamas muy gruesas y prominentes, patas con cuatro garras, la espalda. En la parte de lo que vienen siendo los muslos del dragón,
tiene una prominencia un poco más ancha, lo cual lo hace como que estuvieran muy pegadas a lo que es el torso de él mismo. Las cabezas, en el momento en el que se dividen a la altura del cuello, también poseen algunas protuberancias del lado de los costados de las cabezas y tres más en la parte del cráneo. Los ojos son de color amarillo, verdoso. Bien, me dejas hablar con Planteón entonces, Sandra. Haz cambio, ahora. Planteón, ¿me escuchas? Te escucho, Frente a ti una pantalla, observas a Gloria. la sumisa que deseas. Ah, desde, ok, desde la correspondencia interna, lo fuerte y controladora y firme y rígida que es por fuera en su 3D implica lo opuesto para Claro, ustedes. así se vienen etiquetando los aspectos físicos. Sumisa, frágil, débil, Sí, manipulable. sí. Claro, porque ahí está, es lo opuesto. Está en control la bestia, no ella. Si fuera lo opuesto, podríamos nombrarla con una diferente etiqueta, pero lo fuerte es porque lleva el control la bestia. Por eso es que la gente no termina de comprender de que toda esta cultura peyorativa que hay respecto a las personas sensibles de corazón es una ilusión. Estas personas son las más valientes, las más fuertes, las más capaces internamente, son las que son más difíciles de controlar cuando hacen este Todos trabajo. esos, exacto, y todos esos atributos corresponden a su capacidad reptil o a quien domina el aspecto físico. Pero me refiero cuando la persona hace este trabajo. Sí, entiendo tu concepto. Y en definitiva, todos hemos pasado de vida en vida por ser de esa forma. El modo de vida que nos conecta con lo espiritual, con lo profundo, con lo Así ese sacro. es, así ese es el modus operandi. Todos tenemos que pasar vidas y vidas una y otra vez, a veces sí, a veces no, a veces con mayor intensidad, con menor intensidad, a veces de forma nociva, extrema. Por supuesto que ahí ustedes también se benefician de la sensibilidad y del corazón de las personas, pero sin embargo, las personas que son realmente fuertes son esas personas, ¿sí o no? No entiendo tu pregunta. ¿Quiénes son realmente fuertes? Las personas sensibles. Terminan siendo las fuertes, sí. Porque es el camino que lleva a tomar las decisiones adecuadas que terminan conectando con el corazón, terminan conectando con su potencial luz original en algún punto, es el camino que lleva a conectar con ellos. Terminan ejerciendo lo que ahorita está haciendo Gloria. Termina ejerciendo su voluntad interna, entendiendo y escuchando que hay algo que está fuera de su control, que no puede ser que ejerciendo ciertos controles, por nombrarlos así, entre comillas, que ejerciendo ciertos controles su vida salga de control, que, que no pueden llevarla a un estado de liberación total o a un estado de correspondencia tal donde ya se encuentra libre y en paz. Ahí es donde el humano se corresponde a su fuerza. Ahora, ahora al menos le alcanzó a Gloria para darse cuenta de que algo estaba pasando y entrar a resolver. Me Pero, sorprende. sin embargo, le toca un trabajo arduo, porque le toca comenzar a Correcto. cuestionar estas estructuras que la tienen en este estado. Si una Y persona no se cuestiona, no sale de ahí. así es, y a ser dirigente. Esa es la parte más fuerte para el humano, a ser constante en sus decisiones, a marcar el rumbo de su vida,
a ser constante y avasallador en esta primicia de encontrarse a sí mismo y de liberarse, dejar todo el control atrás y comenzar a abrazar todo el entorno. Ausencia de control, necesario para desenvolver el potencial original. Amplíe tu concepto únicamente para el entendimiento de ella. Es fundamental, o sea, si no entramos en un estado en donde entendemos que este exceso de control implica exceso de control sobre nosotros mismos, no salimos de ahí jamás, Exacto, porque ustedes no van a perder ni la más mínima oportunidad. correcto. Bien, me vas a decir cuántas entidades tienes bajo tu poder. 1.495.000. Humanos luz atrapados, 7.091.000. aspectos físicos. Los mismos. Me dejas con Sandra, haz cambio, ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, observas que este dragón es un llamado a todas sus entidades, no puede resistirse. Comienzan a llegar ahí al lugar. Van quedando paralizadas cuando sientas que llegan todas, me lo dices. Hace el llamado de las entidades de una forma molesta, pero sin cuestionarlo. Las entidades comienzan a llegar a través de portales y a través de tecnología. Todas se colocan frente a uno de los atrios donde está él. Listo, Diego. Bien, Sandra, observas que aparece Seluniax en el lugar y se para frente al humano luz de Gloria. Me dices dónde lo tienen. Los tienen como en pequeñas tabernas, todos bajo la estructura de la tecnología del planeta. Bien, Está frente al observa, humano luz. observa que comienza a liberarlo, Sandra. Son llevados a su condición natural, proceden con el resto de humanos luz, asiste Samara. Seluniax rompe la estructura de la tecnología que contiene al humano luz de Gloria y esta comienza a desintegrarse. Entre Samara y Seluniax comienzan a eliminar toda esta tecnología, liberando a los humanos luz. Estos comienzan, en el momento en el que comienzan a eliminarse la tecnología, comienzan a potencializarse. Cada uno de ellos sale del espacio en el que se encontraban bloqueados. Bien, Todos los humanos libres y potencializados, Diego. bien, proceden con la recuperación de los aspectos desencarnados, Sandra. Libres. Bien, ahora sí entonces comienzan a desaparecer esta facción, Sandra. Entidades, tecnología, información, sistema planetario. Todas las entidades desaparecen, incluyendo este dragón de dos cabezas. Comienzan a eliminar las entidades, se eliminan todos los reptiles, se desintegra la información y a la misma vez se desintegra la tecnología, la información y los datos. Todo el sistema planetario comienza a perder fuerza y a desintegrarse. Bien,
La entidad que controlaba a Gloria se desintegra y también el dragón. Muy bien, Sandra. Observas que los humanos los comienzan a llevar a quinta dimensión a los desencarnados. Se abre un portal, comienzan a pasar. Listo, Diego. Bien, se cierra el portal, el resto de humanos luz vuelven hasta los aspectos físicos encarnados, desaparecen del lugar. Listo. Bien, Sandra, te mueves frente a Gloria, tiempo presente. Cuando lo estés observando me lo dices. La estoy observando. Bien, observas que Blademix, su mano luz, primero deja en óptimas condiciones su casa, elimina estos dispositivos que había en los portales y eleva rango frecuencial. Blinda el hogar. Elimina los dispositivos y elimina los portales en casa. Comienza a aumentar el rango de vibración del lugar. Queda blindado. Bien, ahora procede con Gloria. Elimina los 301 implantes que habían alcanzado a poner. Elimina todos los dispositivos ubicados en todo el cuerpo, de pies a cabeza. Repartidos en todo el cuerpo. Ok. Sí. Al momento en que elimina los dispositivos, está regenerando lo que es el área de la cadera del lado izquierdo, todo lo que es el útero, estómago, pasa al lado derecho de ella para regenerar lo que es el área del pecho hasta el área del cuello del lado derecho. Y después hace una potencialización como si estuviera irradiando muchísima luz en todo lo que es el área cerebral. Muy bien. Elimina todos los impactos que hayan podido generar este tiempo, estas entidades. Ya Cuando la veas quedó. ok, ¿está en óptimas condiciones? Sí, Muy bien. ¿Me dejas hablar entonces con Blademick, Sandra? Haz cambio ahora. Blademick, ¿me escuchas? hola Diego. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Satisfecho, muy estable, muy estable. Bien. Este, quedas con Gloria nuevamente. eh, lo que toca es comenzar a poder comprender tu propia naturaleza vibratoria, energética. Acá lo que tenemos que comprender es que no solo hay cualidades emocionales, no solo hay cualidades mentales que debemos comprender que provienen del humano luz en nosotros, sino que hay que comenzar por lo primero, ¿no? Hay que entender de que ustedes son seres energéticos con cierta cualidad energética y que eso debemos comprenderlo. Debemos entender cómo se siente y cómo se percibe la cualidad energética de ustedes respecto en contraposición de los reptiles. Hay que comenzar Así por es. ahí. Es la verdadera naturaleza de ustedes. Ustedes no tienen emociones como tal. Sí, creo que la palabra clave para Gloria viene siendo sin distorsión. Cuando
tenga que determinar su condición y cómo continuar ante ciertas circunstancias o decisiones, el mejor estado o la predisposición genética a luz es cuando no hay una distorsión. Cuando tenga la mínima frecuencia de distorsión en su campo, vamos a decirlo en el área cardíaca, en ese momento debe de ella de generar un impulso que la estabilice, porque ese impulso de estabilidad es lo que le va a dar justamente la conexión precisa y exacta a su vínculo luz y a su vínculo conmigo, sin distorsión. Exacto. Y tener la Y confianza para hacerlo, para actuar, para pensar, para hacer, para decidir. la confianza proviene de la valoración de esta información, ¿sí o no? Así es, así es. Si no se confía en esta información, menos confiar en lo que Correcto, viene después de esto. correcto. Confiar en la existencia de ustedes, confiar en la existencia de las entidades, de lo que pueden hacer, de lo que pueden llegar a generar. Así es. Esa constante debe de ser la confianza. Porque si no entran las dudas, entran los temores, ¿no? Entra el creer que ustedes no pueden actuar. eh, y mucho más. Es correcto el término distorsión porque así, de nuevo, estamos apuntando ya sin hacer un juicio de valor, sin hacer una cuestión moral, sino que entramos eh, forzamos nuestro aprendizaje, empujamos nuestro aprendizaje, nuestra formación a comprender lo primero que hay que comprender de ustedes que son seres energéticos. Así es, Si no valoramos las circunstancias que nos ocurren desde conceptos energéticos, no podemos acceder a quienes realmente son ustedes. correcto, correcto. Por eso debe de haber claridad en el pensamiento. Por eso debe de haber esa claridad y esa paz en, lo voy a nombrar así, esa paciencia, porque justamente el acto de pensar claro, el acto de estar en paz y el acto de ser conscientes es toda una ciencia y eso te va a llevar a un perfecto conocimiento de ti mismo. Porque, claro, o sea, cuando toca pensar, hay que hacerlo de la manera más lúcida posible. Claridad, claro, Y no tiene que ser una cuestión que esté ahí de manera involuntaria e incontrolada. correcto. Bien. Lo otro tema importante acá, lograr cuestionar la presencia de otras personas en nuestro interior. Hay que cuestionar por qué están ahí, por qué están influyendo, por qué se siente tan fuerte, por qué Correcto. se determina un comportamiento como tal, por qué por qué al final terminan influyendo en lo que decidimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que terminamos por generar el paso siguiente que termina determinando nuestro futuro. Al final, la presencia de estos seres, de estas personas, terminan determinando nuestro futuro. Así Y no es. puede ser así, sobre todo como en el caso de Gloria, de que hablando específicamente del caso de la madre, que quizás no es la única presencia en su interior constante, eh, en el caso de la madre, ella reconoce que su madre tenía un comportamiento muy vinculado a lo reptil. O sea, muy agresiva, muy controladora, muy fría. O sea, en ese caso ni siquiera cumple con ser un buen consejero, por decirlo de alguna forma. Si incluso esa imagen, si incluso esa presencia está actuando desde un lugar totalmente reptil. Sí, aquí habría que hacer la distinción o darle hincapié a los momentos en que Gloria piensa en ella con la intención de generar o de haber generado un cambio, de sentir empatía desde la parte del análisis de la propia
como lo nombraste, desde esta arbitrariedad reptil en ella, pero justamente si ella se permite hacer el análisis desde la vinculación reptil, hubiera entendido y podría entender que esto tiene la función de distorsionarla, de descontrolarla. Sin embargo, si lo hace en los momentos lúcidos donde ella está identificando aquellos patrones que le hicieron daño, en ese momento automáticamente no le permitirían la distorsión. Por eso hay que hacer hincapié desde dónde va a vincularse a esa arista. Pero como bien lo indicas, debe de tener la capacidad para entender por qué están llegando esos pensamientos a ella y con qué intención están llegando. Por eso es que el trabajo no es controlar lo que pasa en nuestro interior, sino que evaluarlo. Correcto, Porque hay que confrontarlo, hay que mirarlo, hay que entender qué es lo que pasa, por qué están ahí, así desde es, dónde viene, entendiendo y sin dejar fuera el, el factor de que estamos en interacción con inteligencias superiores. así es, Y que el simple hecho de que tengamos un universo interno, vamos a decirlo de esta forma, un mundo interno, quiere decir que hay sociedad, hay interacción, hay vínculo con inteligencias que son superiores, inteligencias que van a ser incluso opuestas en cuanto al humano luz y en cuanto a los reptiles. así No es, podemos nunca en nuestra evaluación dejar fuera el hecho de que desde nuestro interior es un portal directísimo hacia una interdimensionalidad. así Eso no se es, puede olvidar jamás, porque eso es fácil de dejar de valorarlo, eso es fácil de comenzar a subestimarlo y no nos damos cuenta que nosotros somos los más poderosos portales biológicos que hay y que nuestro interior es un canal directo a lo que está pasando en el subconsciente. así es. Y justamente a través de estas vinculaciones, ella puede entender si esto tiene la intención de sostener su dolor o sostenerse desde el dolor o simplemente modificar ella la estructura mental que tiene. Eso es lo que en un sentido práctico viene a ser ese pensamiento. Eso es lo que se logra realizando una evaluación. Correcto, Ahí uno puede llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando, porque eso solo se puede llegar a esa conclusión desde la evaluación en tiempo real. así es, No se puede tampoco, no hay una receta para esto, solo va a depender de la persona así y es, de la formación y de cuánto esté valorando esta información la persona. Si esta información no es valorada, la persona no puede hacer mucho en realidad. así es, No es algo que le vaya a servir, porque esto es importante. Qué bueno que lo menciones, Vladimir, porque el aspecto subjetivo de esta información es sumamente importante. No suele valorarse mucho, pero eh, esto es como cuando uno ve una obra de arte. La obra ujú, de arte tiene tanto un valor objetivo en la estructura física de las cosas, en los colores o en los sonidos, en las relaciones físicas que hay, en la estructura misma de las relaciones que hay físicas, matemáticas, fácticas, que van a dar una cosa, van a dar un resultado, van a dar un producto, una carga energética, etcétera, un mensaje en la letra, por ejemplo, pero también está el aspecto subjetivo y aquí es donde realmente una obra de arte tiene la posibilidad de ser más o menos poderosa, porque el aspecto subjetivo es el que se lo da a la persona individualmente, de forma personal. Por lo tanto, una misma obra puede no significar absolutamente nada, no tener ningún tipo de valor en la medida en que una persona no la integra, no se identifica, no le da un valor, no la profundiza. Y asimismo, esa misma obra puede tener un tremendo poder sobre la persona en la medida en que la persona profundiza en ella, se identifica, la hace parte de sí
etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con esta información. Si la persona no reconoce el valor de esta información y de este tipo de conexiones y de poder tener este vínculo y estas conversaciones con inteligencias superiores que sí o sí están limitadas a la expresión a través de un humano, y para con nosotros darse a entender de una forma más limitada, siguen siendo inteligencias superiores. Y si la persona no toma esta información y no la profundiza a su nivel, si no la valora a su nivel, esta información no tiene poder sobre la persona. Así es. Eso es algo que Por eso, es sumamente importante de recalcar. así es, por eso hice hincapié en eso. Esto es algo que yo intento constantemente hacer entender, porque entiendo el deseo de que esto sea una cuestión totalmente objetiva, pero realmente esto eleva exponencialmente la posibilidad de beneficiarse en la persona de esta información en la medida en que la persona hace ese trabajo, porque va a ser el propio potencial cognitivo de la persona la que le va a inyectar ese potencial. Así es. Porque la misma información en una persona que no va a valorar esta información, esto no va a causar absolutamente ningún tipo de efecto. Al contrario, va a rechazar toda la información, no lo va a ver, no lo va a valorar, no lo va a terminar por integrar, no lo va a poder llegar a sentir en última instancia. Así es. Bien, eh, pocas veces tengo para tocar este tema, pero intento reforzarlo cada vez que puedo porque es un detalle clave que es importante entender respecto a la información que emerge desde el subconsciente, porque tiene una cualidad artística, en este sentido, eh, subjetiva, que no puede ser subestimada. Así es. Y que en este momento en el que se encuentra Gloria podría ser clave y llave para que ella lo entienda. Porque así esto, la información emerge para que la persona pueda identificarse. Y en Así ese es, valor la persona pueda resolver sin mayor dificultad. así es. Y sé que por eso lo estás haciendo. Bien, entonces, eh, por ahora, Blademick, quedas con Gloria a seguir el trabajo, a seguir con este desarrollo, con con este trabajo de vinculación e identificación. Te Me dejas, agradezco. sí, igualmente, me dejas con Sandra ahora. Haz cambio. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, observas que los humanos luz de la pareja y el niño hacen lo propio con los aspectos físicos. Han eliminado los implantes y han desconectado a los aspectos físicos con de engramas. Están en óptimas condiciones. Bien, eh, observas que Blademick ingresa en Gloria. Me dice por dónde lo hace. Área cardíaca. Bien, observas que se expande en ella y te despides, Sandra. Comenzamos a volver. Listo, Diego. 5. Comienza a despertar.